En una fiesta, la esposa de mi hijo me llamó la sirvienta no oficial delante de todos. Así que le entregué las llaves de la casa y le dije: buena suerte pagando la hipoteca ahora. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el Ison Descent final de esta historia y dime desde qué ciudad me estás leyendo para saber hasta dónde llega mi relato. Pasé toda mi vida dando amor, tiempo, dinero, hasta partes de mí misma, hasta que una noche, sentada frente a una mesa llena de comida que yo misma había comprado, escuché algo que me rompió por dentro para siempre. Aún puedo recordar el tintinear de las copas de cristal, el murmullo suave del jazz flotando por la casa que yo había pagado, el aroma del pollo asado que había sazonado esa misma mañana, cocinándose lentamente mientras yo hacía diligencias para una cena en la que ni siquiera se suponía que debía estar. Pero ahí estaba, porque a Renata se le había olvidado avisarme que sus padres venían otra vez, y la casa tenía que lucir perfecta otra vez. Debí haber sabido que no debía quedarme. Debí haberlo anticipado en cuanto su madre me miró con esos ojos medio curiosos y medio condescendientes y preguntó: ¿y tú quién eres? Renata ni se inmutó. Oh, dijo, riendo como si fuera lo más gracioso del mundo. Es Isabel, nuestra sirvienta no oficial, la que mantiene todo en orden. Todos rieron, incluso mi hijo. Me quedé ahí, con la botella de vino vacía que había sacado del sótano, sonriendo con cortesía, como si no sintiera el suelo desaparecer bajo mis pies, como si mi corazón no se estuviera rompiendo en pedazos. Me disculpé. Dejé la botella sobre la encimera y caminé despacio hacia mi cuarto. Ellos siguieron riendo detrás de mí. Ninguno, ni siquiera mi propio hijo, se molestó en corregirla, en decir: esa es mi madre, en decir algo. Esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama, mirando la puerta que yo misma había pintado hace años, cuando recién nos mudamos. Recordé el día que firmé los papeles de la hipoteca. Mi nombre, mi crédito, mi enganche. Santiago acababa de graduarse de la universidad. Renata ni siquiera existía en ese entonces. No tenían nada. Yo les di todo. Y ahora yo era la sirvienta. A la mañana siguiente preparé el café como siempre. Alimenté al gato que Renata fingía querer. Y cuando bajó con su conjunto de yoga, demasiado ocupada en su teléfono para siquiera decir buenos días, me quedé ahí, esperando. Finalmente levantó la vista. Le entregué las llaves, todas. La de la puerta principal, la de atrás, la del garaje, la del buzón. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño con sus cejas perfectamente arregladas. Sonreí. Suerte pagando la hipoteca ahora, parpadeó. ¿Qué? Caminé más allá de ella, por el pasillo, pasando las fotos que yo enmarqué, los muebles que yo elegí, las paredes que yo pinté. No me llevé nada, solo mi bolso y el abrigo que usé el día que traje a Santiago del hospital. Ni siquiera me despedí. Escuché a Santiago gritar mi nombre mientras abría la puerta. No me detuve. Salió corriendo detrás de mí, descalzo, en la entrada, pero yo seguí caminando. No azoté la puerta del coche. La cerré con calma, suavemente, porque algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que uno esperaría. No era rabia, no era tristeza, era claridad. Y eso fue lo más aterrador de todo, porque la claridad no hace ruido, no grita, no suplica, solo sabe. Y por primera vez en mi vida, supe que ya estaba. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía dónde no podía quedarme. Lo último que vi en el retrovisor fue a Santiago parado en la entrada, desconcertado. No tenía idea de cuánto acababa de perder, y yo tampoco. Dicen que no sabes que te estás ahogando hasta que finalmente respiras. Aquella primera noche es Desderes, el departamento pequeño que me dejó mi tía abuela Rosaura, no fue libertad. Aún no. Fue silencio. Un silencio denso que resonaba en todo como polvo en el aire. El departamento olía al paso del tiempo. Pisos viejos, papel tapiz amarillento, un calentador que gemía como si ya hubiera vivido demasiado.
Dejé mi bolso en la mesa de la cocina y me quedé ahí, parada, sin saber si debía reír o llorar. No hice ninguna de las dos cosas, solo me quedé mirando los azulejos astillados, recordando la casa de la que acababa de salir. Pero ya no era un hogar. No para mí. En los días que siguieron, me moví como un fantasma. Dormía en el sofá porque el marco de la cama estaba roto. Comía sándwiches de crema de cacahuate y sopa de microondas. No llamé a nadie. No porque no tuviera a quién, sino porque nadie me llamó a mí. Santiago no mandó un mensaje, no escribió un correo ni una sola palabra. Supongo que Renata le dijo que no lo hiciera. O tal vez, lo que sería aún peor, simplemente no le importó. No podía dejar de pensar en aquella cena, en cómo se reían, en cómo él se reía. Crié a ese niño sola desde que su padre nos dejó. Renuncié a mi carrera, a mis planes, a mí misma. Limpiaba cuartos de motel por la noche y reponía estantes al amanecer solo para mantenernos con techo. Y cuando mis padres murieron y me dejaron ese dinero del seguro, lo usé todo para comprar una casa, un hogar. Nunca le cobré renta, nunca le pedí un solo centavo. Y de alguna manera, en la versión del mundo de Renata, yo me había convertido en la sirvienta. Empecé a escribir por las noches, en viejos cuadernos de espiral, de esos que solía comprarle a Santiago cuando estaba en la secundaria. Llené página tras página, no para que alguien las leyera, sino solo para mí. Escribí cosas que nunca me había atrevido a decir en voz alta, como cuando me quedaba parada en la cocina esperando que él dijera gracias, o cuando lloraba sola en el garaje mientras ellos salían a cenar sin invitarme, o cuando fingía estar dormida para no escuchar cómo se burlaban de mis programas de tele en la sala que yo había pagado. Y un día, buscando un foco en el armario del segundo piso, encontré el baúl metálico que Rosaura solía guardar bajo su máquina de coser, pesado, oxidado. Lo abrí pensando que hallaría hilos y botones, pero lo que encontré fueron sobres, docenas, y uno en particular que lo cambió todo. Estaba dirigido a mí con la letra inconfundible de Rosaura, fechado casi 3 décadas atrás. Si estás leyendo esto, significa que has regresado, y lamento que haya tenido que ser así. El corazón me retumbaba mientras desplegaba las páginas. Estaban amarillentas, frágiles. Adentro había copias de formularios del hospital, notas, y una sola foto de un recién nacido envuelto en una cobija de hospital, que no era Santiago. Había un nombre, Mateo Aguilar. Leí la carta 3 veces antes de entenderla. Rosaura había sido enfermera en el hospital donde nació Santiago. Decía que siempre tuvo dudas, que esa noche en la sala de cunas había notado algo raro, un cambio de habitación de último minuto, una confusión con las etiquetas. Pero cuando quiso hablar, ya era demasiado tarde. Los bebés ya se habían ido a casa. Nunca me lo dijo. Decía que tenía miedo, que quería creer que se equivocaba, pero años después encontró un documento escondido entre sus archivos, un acuerdo silencioso del hospital con otra familia. Y fue entonces cuando supo que Santiago no era mi hijo. Me temblaban las manos. Sentí que me iba a desmayar. Me quedé mirando la foto, el nombre, Mateo Aguilar. Mi mente se negaba a aceptarlo, porque si eso era cierto, entonces, ¿quién era Santiago? ¿Quién era yo para él? Y entonces pasó algo extraño. No sentí dolor, no sentí rabia, sentí libertad. No porque no quisiera a Santiago, sino porque de pronto todos esos años de dolor, de sentirme como una extraña en mi propia vida, tenían sentido. Tal vez esa frialdad que siempre sentí de su parte no me la imaginé. Tal vez él también siempre me sintió como una extraña. Y tal vez no estaba loca después de todo. Pasé el resto de la noche leyendo cada papel de ese baúl. Rosaura lo había guardado todo. Informes de ADN, una declaración jurada, un pequeño artículo sobre la familia Aguilar, exitosa, educada, gente del lugar,
que seguía viviendo en el mismo pueblo. Mi verdadero hijo había estado aquí todo el tiempo, creciendo a solo unos ¿cuántos kilómetros? Volví a doblar las cartas con cuidado, las puse en un sobre nuevo y las guardé en el cajón de mi buró. Luego me miré en el espejo durante muchísimo rato. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza de ella. Estaba rota, sí, pero comenzaba a despertar, y el mundo todavía no sabía lo que eso significaba. Hay un tipo de silencio que no trae paz, es un castigo. Ese fue el silencio en el que viví durante semanas después de leer la carta de la tía, Rosaura. No sabía qué hacer con esa información. La llevaba dentro como un cable con corriente, peligroso de tocar, imposible de ignorar. No busqué a Santiago. No salí a encontrar a Mateo. Simplemente existía. Cada día despertaba, preparaba una sola taza de café y me quedaba mirando por la ventana polvorienta de la cocina, tratando de entender quién era ahora. La Isabel que crió a Santiago ya no era la misma mujer que leyó esas cartas. Aquella Isabel fue madre, esposa alguna vez, cuidadora, la que daba todo. Pero ¿quién era yo sin esa identidad? Una noche se descompuso la calefacción del departamento. Encendí una vela y me envolví en cobijas, acurrucándome en el sofá con los expedientes del hospital sobre las piernas. Debí haberlos leído un centenar de veces. Cada línea, cada firma, cada hora marcada, todo concordaba. Era real. Mi verdadero hijo, Mateo Aguilar, nació la misma noche que Santiago, en la misma área del hospital, que luego hizo un arreglo silencioso con otra familia, esperando que la verdad jamás saliera a la luz. Rosaura había hecho copias de todo antes de morir. Me dejó las piezas de una verdad que me habían arrebatado. Sentí duelo, pero no por Santiago. Lloré por el tiempo, por los momentos que podría haber vivido con Mateo, las fiestas de cumpleaños, los primeros días de escuela, las rodillas raspadas y los proyectos de ciencias. Todas esas cosas que creía hacer por mi hijo, en realidad eran para otro, y aún así no sentía odio por Santiago. Mi amor por él no nació de la sangre, fue incondicional, o eso pensaba, pero cuando alguien a quien criaste no te defiende, ni siquiera te ve, eso te obliga a cuestionarlo todo. Fue un martes por la tarde cuando por fin me volví a juntar en pedazos. Había estado escondida demasiado tiempo. No estaba lista para enfrentar a Santiago, todavía no, pero podía empezar por algún lugar, un rincón tranquilo. Caminé hacia el centro del pueblo y me detuve al otro lado de la calle, frente a la pequeña librería cerca de esquina de Hidalgo y Magnolia. Libros Aguilar. Estaba pintada de un verde profundo, con letreros hechos a mano en los cristales. Había pasado por ahí decenas de veces sin notar su existencia. Él estaba ahí. Mateo. No necesitaba preguntar. Tendría unos 30 años, quizá un poco más, bien arreglado, con gafas para leer. Ayudaba a una chica joven a encontrar un libro de poesía. Su voz era suave, paciente, su postura serena pero segura. Me quedé frente a la calle, con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho, los ojos clavados en el sol que jamás supe que tenía, y lloré ahí mismo sobre la banqueta, sin sollozos, sin escándalo, solo lágrimas silenciosas, imparables, que resbalaban por mis mejillas hasta perderse en el cuello del abrigo. No entré, no ese día, solo observé. Y al día siguiente lo hice de nuevo, y al siguiente. Se convirtió en un ritual. Caminaba por la cuadra, me sentaba en la banca cerca de la esquina, fingía revisar el celular o tomar café de un vaso de papel, y miraba a Mateo vivir la vida que jamás fue mía. No era acoso, era duelo, pero también preparación, porque poco a poco empecé a juntar las piezas. Sentada frente a esa librería, comencé a notar detalles.
el horario de las entregas, los nombres de los clientes, el ritmo del lugar. Estaba observando, sí, pero no solo a él, también a ellos, a Santiago y Renata. Empecé a seguirles el paso, sin hacer ruido. Me sabía sus rutinas de memoria. Renata siempre publicaba en redes sociales, etiquetando sus lugares favoritos para el brunch, los estudios de yoga y las catas de vino. No era difícil seguir el rastro, y lo que descubrí me revolvió el estómago. No estaban luchando, estaban fingiendo. El negocio de Renata, una marca de coaching de estilo de vida, era casi puro humo. Oficina rentada, seguidores comprados, tarjetas al límite para mantener las apariencias. Y Santiago había renunciado a su trabajo hacía 6 meses. Renata lo llamaba manifestar un nuevo capítulo. Yo lo llamaba delirio. Estaban construyendo un castillo de naipes y ni se imaginaban que el viento ya venía. No le conté a nadie lo que había descubierto. Todavía no. En cambio, empecé a llevar un segundo diario. No como el primero, lleno de emociones y desamor. Este era estratégico. Fechas, nombres, registros comerciales, documentos públicos. Ya no estaba simplemente de luto. Estaba trazando un plan. Creían que me había desvanecido, que era invisible, que ya no importaba. Pero jamás había estado tan presente y estaba a punto de recordarles exactamente quién era yo. La primera vez que vi a Mateo de cerca, me quedé sin palabras. Era un jueves lluvioso, la librería casi vacía y él reacomodando la sección de biografías, tarareando bajito. Me había quedado demasiado tiempo afuera. Y cuando giró y miró por el escaparate, nuestras miradas se cruzaron. Me regaló una sonrisa cortés, de esas que se le ofrecen a un desconocido. Y eso era yo para él, una extraña. El corazón me apretó. Me giré de inmediato, fingiendo mirar el celular, pero las manos me temblaban tanto que no podía simularlo bien. Caminé rápido, me escabullí por la esquina. Apenas logré llegar al coche antes de que las lágrimas me vencieran. ¿Cómo le dices a alguien que su vida entera comenzó por un error? ¿Cómo lo miras a los ojos y le sueltas? No eres quien crees ser y yo tampoco lo soy. Al llegar a casa, volví a sacar la carta de Rosaura y la leí 3 veces más. Ella no solo había descubierto la verdad, la había investigado. El nombre Mateo Aguilar no era una suposición. Estaba confirmado. Había encontrado los documentos del acuerdo. El hospital nunca me informó porque nunca debí enterarme. Y los Aguilar seguro sabían algo. Tal vez no toda la verdad, pero lo suficiente como para aceptar un pago en silencio. Pero yo no estaba ahí por venganza contra ellos. Ni siquiera sabía bien por qué estaba. Solo quería conocerlo, saber si ese vacío en el pecho podía llenarse con la realidad de quién era él. Así que volví. Empecé con algo simple. Compré un libro. Mateo fue quien lo cobró. Buena elección, dijo con una sonrisa. Difícil de encontrar hoy en día. Su voz era cálida, familiar de una forma que me apretó la garganta. Me entregó la bolsa, sus dedos rozando los míos un instante. Asentí. ¿Eres dueño de este lugar? Más o menos, contestó. Mis padres me ayudaron. A empezar, ya están jubilados, así que yo me encargo. Claro que lo ayudaron. Por supuesto que tuvo apoyo. No como Santiago, que solo tuvo mi sangre, mi sudor y mi sacrificio, y que aún así me ofreció como si fuera una burla. Mateo tenía padres, yo no. Y Santiago me tenía a mí, pero nunca quiso lo que yo le di. El universo revolvió el rompecabezas y nos dejó a todos sangrando sobre piezas que no eran nuestras. Empecé a visitar la librería cada pocos días como si nada. A veces compraba una novela, a veces solo curioseaba. Mateo empezó a reconocerme, me decía, ¿otra vez por aquí? Con esa sonrisa fácil charlábamos un poco. El clima, libros, cosas del barrio. Nunca le dije mi nombre, aún no era el momento. Mientras tanto, en las sombras de mi vida pasada, las cosas empezaban a moverse. Santiago me mandó un solo mensaje.
un texto que decía: «Mamá, ¿estás bien?». Nada más. Después de 3 semanas de silencio, eso fue lo único que recibí. No le respondí. Ya no tenía palabras, pero empecé a mirar más a fondo su mundo. Busqué la escritura de la casa. Seguía a mi nombre. Renata había intentado refinanciar sin mi autorización. Rechazado. No podía pagar la hipoteca. Santiago no tenía ingresos. Podía haberlos desalojado en ese momento, pero eso habría sido demasiado fácil. No, necesitaba que sintieran cómo todo se desmoronaba poco a poco, que vivieran el miedo, que entendieran que el suelo bajo sus pies no solo era frágil. Le pertenecía a otra persona, a mí. Todas las noches escribía. Mi nuevo cuaderno era meticuloso, cada recibo, cada conversación, cada vez que Mateo mencionaba un pasatiempo, un autor favorito, un recuerdo de infancia, lo anotaba. No para usarlo contra él, sino para comprender al hijo que nunca pude criar. Y entre línea y línea, empecé a ver la verdad con más claridad de lo que jamás había visto. Santiago no me trató mal porque fue cambiado al nacer. Me trató mal porque así lo decidió. Porque Renata se lo permitió. Porque en algún momento dejó de verme como alguien que merecía respeto y empezó a verme como alguien que podía ignorar. Pero Mateo, él no sabía nada de mí, y aún así, me trató con más amabilidad en 5 minutos que Santiago en 5 años. No estaba lista para decirle nada, aún no, pero estaba cerca. Y cuando llegara el momento, no solo le diría quién soy, le contaría todo sobre el hospital, sobre el cambio, sobre la vida que nos arrebataron a los dos. Pero primero tenía que terminar de ver cómo se desmoronaba la vida que ya había dejado atrás. Porque una vez que cayera la última pieza, no, pensaba mirar atrás. Nunca planeé convertirme en una sombra en mi propia historia. Pero a veces, la única forma de ver con claridad a las personas es salir de la luz. Después de aquel día en la librería, algo cambió dentro de mí. No de golpe, sino como un amanecer lento deslizándose por un campo helado. Silencioso, inevitable. No me apresuré. No solo intentaba reconectarme con un hijo que nunca conocí, intentaba recuperarme a mí misma. Empecé a caminar más erguida, a hablar con más firmeza. Compré una laptop usada y comencé a pasar mis notas a archivos, evidencia, líneas de tiempo, nombres. Esto ya no era un diario. Era pura estrategia, instinto de supervivencia. Y entonces todo se volvió tan claro como el agua. El mundo de Santiago y Renata estaba sostenido con cinta adhesiva y mentiras. La casa donde vivían, mi casa, aún estaba a mi nombre. El negocio de Renata, Renata Ascents, era un imperio de humo. Clientes inventados, testimonios falsos. Había construido su marca sobre frases hechas y filtros de Instagram, vendiendo consejos de crecimiento personal, mientras manejaba un coche de lujo rentado que ni siquiera podía pagar. Encontré los papeles de la LLC en línea. Revisé los registros fiscales. Busqué reseñas del negocio. Cada publicación suya estaba calculada. Cada evento al que iban era solo una excusa para la foto perfecta. Y detrás de todo eso, solo había deudas. Una montaña de deudas. Tarjetas al tope. Un préstamo privado en mora. La deuda estudiantil de Santiago seguía ahí, sin tocar esvexes. Estaban ahogando en cuentas por pagar, pero eran demasiado orgullosos para admitirlo. O tal vez, simplemente demasiado soberbios. Ahí fue cuando supe que si tiraba de un solo hilo, todo se vendría abajo. Pero no lo hice, aún no. Porque todavía me faltaba dar un paso más. Mateo. Yo seguía yendo a la librería y él todavía no sabía quién era yo. Pero con cada encuentro, el miedo se iba deshaciendo un poco más. Hablábamos de libros, de la vida, de cosas pequeñas, series, buen café, el ruido de la ciudad. Una vez nos sentamos en el cafecito de al lado y me contó que casi se convierte en maestro,
pero su amor por los libros lo llevó al mundo de los negocios. «¿Me recuerdas a alguien?», me dijo una vez mientras sorbía su té. «A alguien que no logro ubicar». Yo sonreí. «Tal vez una bibliotecaria». Él rió. «Tal vez». Ese momento se me quedó clavado por días. No era solo que me gustaba, es que lo reconocía. No solo por el archivo que había leído o la foto que Rosaura me dejó, sino por cómo trataba a las personas, cómo escuchaba, esa fuerza tranquila que tenía. Se sentía familiar, como mía. Estaba en su forma de estar, en su calma, en su presencia, y empecé a soñar con otra vida, una donde yo lo había criado, donde horneábamos galletas juntos en la cocina, donde lo llevaba a los partidos de fútbol y gritaba su nombre desde la línea de banda. Lo recordaba con tanta claridad que me dolía el pecho, pero no podía regresar. Así que empecé a planear lo que venía. Lo primero que hice fue llamar a una abogada, no por venganza, sino por justicia. Quería vender la casa. Tenía todo el derecho legal. Yo había dado el enganche, pagado cada recibo y jamás firmé nada que la cediera. Santiago siempre decía: «Después la ponemos a tu nombre». Sin prisa, claro, sin prisa para él. Yo era quien lo pagaba todo. Ahora quería recuperar mi nombre, mis derechos, mi hogar. Si no en lo físico, al menos en lo legal. Me reuní con una abogada en el centro, una mujer más o menos de mi edad, inteligente y directa, que me escuchó sin juzgar. Cuando le conté lo que pasó, asintió despacio y dijo: «Presentaremos la moción esta semana». Firmé los documentos con una mano firme. Esa misma noche, pasé frente a la casa. La luz del porche estaba encendida. Renata estaba sentada en el columpio, revisando su celular con una copa de vino en la mano. Dentro, Santiago estaba en el sillón jugando videojuegos. Sus vidas iban en piloto automático, sin idea de que el suelo bajo sus pies ya comenzaba a moverse. No se trataba de castigarlos, se trataba de restaurar el equilibrio. Y cuando la casa se vendiera, ellos sentirían lo que yo sentí por años: impotencia, y tal vez, solo tal vez, entenderían lo que significa ser desechado. No azoté puertas, no grité. Solo observé, esperé y me alejé. La primera ficha de dominó había caído, y ellos ni siquiera lo sabían. Siempre he creído que el silencio es más fuerte que el ruido, que la verdadera fuerza no está en lo alto que peleas, sino en lo profundo que sabes que tienes la razón. El día que se envió el aviso oficial a Santiago y Renata, yo estaba sentada en una cafetería cerca del juzgado, revolviendo miel en mi té con una calma que no sentía desde hacía años. Mi abogada dijo que lo recibirían a primera hora de la mañana. Mi celular vibró. Santiago. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego le di la vuelta y dejé que el silencio hablara por mí. No es que no quisiera escuchar su voz, simplemente no estaba lista para oírlo mentir. Más tarde esa tarde, revisé mi correo y vi su mensaje. No tardó mucho, solo fue: «Mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, llámame. Renata está perdiendo la cabeza». Claro que sí. La hipoteca vencía y ya no podían refinanciar porque la persona que pensaron que era demasiado débil como para importar resultó ser quien tenía el título de propiedad y jamás lo vieron venir. Una semana después, recibí otra llamada. Esta vez fue Renata. Tampoco le contesté. Dejó un mensaje de voz, con una voz tensa, apenas contenida. «Isabel, realmente necesitamos hablar. Todo esto es solo un malentendido. Santiago dice que estás pasando por algo y estamos aquí para apoyarte, pero estás poniendo nuestras vidas en riesgo y eso no es justo». Lo escuché 2 veces. Llamó suya a la casa y mi silencio se volvió más frío, más intencional. Aún no lo entendían, pero lo harían. 2 días después, Santiago apareció en mi departamento. Lo vi por la mirilla antes de que tocara. Cabello revuelto, ojeras profundas, un hombre deshecho. No abrí la puerta.
Se quedó ahí mucho rato. Tocó una vez, luego otra y dijo: «Mamá, por favor no hagas esto». Yo estaba del otro lado, con la mano en la perilla, pero no la giré. Lo dejé en el vacío de no ser escuchado, justo como me dejaron, a mí durante años. La semana siguiente, mi abogado terminó los papeles para poner la casa en venta. Toda la ganancia sería mía. Cada centavo, legal, ético, emocional, todo me pertenecía. Renata trató de pelearlo. Alegó haber aportado valor. Mi abogado sonrió y dijo que lo pruebe en la corte. No pudo, porque jamás invirtió en nada, más que en las apariencias, y ahora eso también se desmoronaba, filtro por filtro. La gente se enteró. Los padres de Renata dejaron de comentar en sus publicaciones. Los clientes comenzaron a retirarse. Ella hizo un video intentando explicar lo injusta que es la ley de propiedad generacional. Pero la gente vio más allá, y yo no publiqué nada. Solo seguí yendo a la librería de Mateo. Volvimos a tomar café, hablamos de una novela vieja que nos gustaba a los dos. Me recomendó unas memorias. Es sobre el duelo, me dijo, pero también sobre el perdón. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Creo que te gustaría, añadió. Tal vez sí, pero aún no. Todavía no terminaba de llorar ni de perdonar. En casa, empecé a guardar fotos viejas, imágenes de Santiago de bebé, retratos escolares, fiestas de cumpleaños donde hice todo el trabajo y nunca me reconocieron nada. No los tiré, pero los guardé, porque la mujer que había pasado su vida entregándolo todo ya no estaba, y la que tomó su lugar no estaba enojada, estaba despierta. Los papeles ya estaban firmados, la casa se iba a poner a la venta y, en algún rincón de esa librería verde, al otro lado de la ciudad, mi verdadero hijo se reía por algo que le dijo un cliente, sin imaginar que su vida también estaba a punto de cambiar, pero para bien. Porque no todas las pérdidas son tragedias. Algunas son comienzos disfrazados. Siempre pensé que las máscaras eran para fiestas de disfraces, pero Renata la llevaba como si fuera parte de su piel. Impecable, sonriente, inquebrantable, de esas mujeres que siempre saben cómo posar para una foto, cómo modular la voz frente a los demás. Pero lo curioso con las máscaras es que tarde o temprano se resquebrajan, y yo estaba a punto de romper la suya por completo. La idea se me ocurrió una mañana mientras hojeaba el directorio de negocios locales. Ya tenía suficiente basura personal, problemas de crédito, colaboraciones falsas en Instagram, pagos atrasados de hipoteca. Pero no quería chismes. Quería pruebas, algo sólido, algo que no pudieran disfrazar, así que contraté a un consultor empresarial local, un hombre llamado Darren. Callado, profesional, discreto. Le dije que necesitaba una auditoría completa de un negocio, nada ilegal, solo una revisión a fondo y privada de su estructura. Le di el nombre de la empresa de Renata. Renata Astens LLC. Se puso a trabajar. Una semana después, me entregó todo en una carpeta bien ordenada. Y lo que descubrió, ni yo lo veía venir. Todo el modelo de negocio de Renata era una farsa. No había presentado impuestos en los 2 últimos trimestres. Varias facturas falsificadas para que parecieran de clientes reales. Pero esos clientes no existían. Las sesiones de fotos se hacían en propiedades alquiladas que ella presentaba como remodelaciones hechas por su empresa. Sus supuestas alianzas comerciales eran solo enlaces de afiliado con métricas infladas. No solo fingía ser exitosa, estaba engañando a todos. Le pregunté a Darren, ¿esto aguantaría una revisión seria? Él me miró y dijo, si esto sale a la luz, está acabada, financiera y profesionalmente. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Imprimí todo. Luego busqué la dirección de los padres de Renata, los mismos que alguna vez se rieron en mi casa, chocando copas de vino mientras su hija me humillaba en mi propia cocina. Les envié el archivo de forma anónima, sin carta, sin firma, solo una nota sencilla encima que decía,
todo lo que crees saber es una actuación. 2 días después, empezaron a notarse las primeras grietas. El Instagram de Renata se quedó en silencio. Nada de historias ni rutinas matutinas cuidadosamente planeadas. Su última publicación, una frase inspiradora sobre ser incomprendida, se llenó de comentarios extraños. Luego, como piezas de dominó, su mundo comenzó a desmoronarse. Su sitio web se cayó por mantenimiento. Su último taller programado fue cancelado por circunstancias imprevistas. Y la cereza del pastel me llegó por una vecina de antes que aún la seguía. La mamá de Renata fue vista saliendo de su casa hecha una furia, gritando por teléfono, la cara roja, el bolso dando vueltas enloquecido. Lo que haya pasado detrás de esas puertas cerradas no tuvo filtros ni fue bonito. Santiago volvió a llamarme esa noche. No contesté. Dejó otro mensaje. Mamá, no sé qué está pasando. Los papás de Renata ya no nos hablan. Alguien les mandó cosas, documentos. Piensan que los falsificamos. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú la que hizo esto? No le respondí. Por fin estaba viendo quién era ella en realidad. Y quién era él también. Había pasado años defendiendo a una mujer que destruía todo lo que tocaba, empezando por mí. Que lo sintiera, que se quedara ahí. Esa noche volví a caminar a la librería. Mateo estaba cerrando, me saludó al verme. «De nuevo por aquí», dijo mientras abría la puerta para dejarme entrar. «Ya deberías trabajar aquí, la verdad». Sonreí. «Tal vez debería». Nos sentamos en el suelo, rodeados de libros de bolsillo apilados. Él estaba catalogando un nuevo lote. Lo ayudé sin que me lo pidiera. «¿Por qué vienes aquí?», preguntó sin mala intención. La pregunta me agarró desprevenida. Lo miré. ¿En serio? Lo miré. Él tenía mis ojos. No lo había notado antes. «Me gusta cómo se siente aquí», dije, como si nada intentara fingir ser otra cosa. Inclinó la cabeza, pensativo, viéndome, a mí también. Después de eso trabajamos en silencio, sin charla, sin más preguntas, pero en ese silencio algo se instaló entre nosotros. No era la verdad, aún no, pero sí algo cercano, un hilo que nos conectaba. Y por primera vez no me sentí como un fantasma en la vida de alguien más. Me sentí vista, y la mujer que antes se quedaba invisible en su propia cocina ya no estaba. En su lugar estaba alguien que nunca esperaron, alguien a quien nunca debieron subestimar. Antes pensaba que el desamor llegaba de golpe, como un choque, o una puerta que se cierra de golpe, pero no es así, no siempre. A veces llega lento, como el agua filtrándose por el techo, gota a gota, hasta que un día el techo entero se cae. Y Santiago, por fin estaba parado bajo el diluvio. Ya le había llegado la noticia. La casa estaba oficialmente en venta. La máscara de Renata se había desmoronado, su negocio expuesto, su reputación deshaciéndose, y sin a quién más culpar, Santiago hizo lo de siempre. Corrió hacia mí. Escuché los golpes antes de verlo. Era una tarde tranquila, estaba terminando. Una taza de té cuando el sonido retumbó suave por el departamento. 3 golpecitos, tímidos, como si la persona al otro lado no supiera si lo iban a recibir o correr. Abrí la puerta despacio. Parecía que no había dormido en días, con la barba crecida y más flaco de lo que recordaba. La camisa toda arrugada, como si la hubiera recogido del suelo. «Mamá», dijo con la voz rota, «¿puedo pasar?». No le respondí, solo me hice a un lado. Caminó hacia adentro y se quedó parado en medio de la sala, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Durante mucho rato no dijimos nada. Al final, fue él quien rompió el silencio. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. «Ah, ¿nosotros?». Estuve a punto de reír. ¿Nosotros? Como si hubiera existido un nosotros en años. Me senté en el sillón frente a él, tranquila, serena. «No te estoy haciendo nada a ti, Santiago. Estoy haciendo algo por mí.
Apretó la mandíbula. Estás vendiendo la casa, mi casa. Yo crecí ahí y la regalaste. Hablé con la voz baja. Tú dejaste que tu esposa me convirtiera en su sirvienta. Lo viste, te reíste. Nunca pediste perdón. No lo negó, solo bajó la mirada. Pensé que estabas exagerando, murmuró. No sabía que te dolía así. Lo miré fijo. Ese es el problema, Santiago. Nunca te tomaste el tiempo de saber que me dolía. Solo asumiste que siempre iba a estar ahí limpiando tu desastre, pagando tus cuentas, asintiendo mientras dejabas que esa mujer borrara pedazo por pedazo quién era yo. Se estremeció. Renata no es quien pensé que era. Eso no es novedad para mí. Finalmente me miró. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Perdí todo. Ni siquiera parpadeé. No, tú lo entregaste. El silencio se alargó entre los dos. Te extraño, susurró. Me enderecé en el sillón. Yo te crié, le dije, te alimenté, te vestí, me partí en 1000 por ti, y tú permitiste que me humillaran en la casa que yo compré. Le tembló el labio. Pensé que ella me estaba ayudando. Pensé que estábamos construyendo algo. Construyeron una mentira, dije, y ahora se está cayendo. Entonces se levantó, caminando de un lado a otro de la sala. ¿Y ya está? ¿Solo te vas? Me levanté también. Fui hasta el cajón al lado de la cocina y saqué el sobre que Rosaura me dejó. Lo tomé entre las manos. Ahora te voy a decir algo, dije, y necesito que escuches. De verdad escuches. Él asintió, confundido. Le puse el sobre en las manos. Estos son tus documentos de nacimiento. Lo leyó. Se sentó, lo abrió despacio, frunció el ceño, luego su expresión se desmoronó. Pasó los ojos por la carta, los archivos del hospital, la prueba de ADN que Rosaura había mandado hacer en silencio después de tantos años. Me miró, los ojos abiertos de par en par. Esto no puede ser verdad. Lo es. ¿Estás diciendo que no soy tu hijo? Digo que no naciste de mí, pero te crié como si lo fueras. Te entregué todo lo que era mío, incluso cuando tú no lo querías. Se quedó lívido. Entonces, ¿quién es tu verdadero hijo? No respondí. Permaneció ahí, en estado de shock, la boca entreabierta, las hojas temblando en sus manos. Ya no sé quién soy, susurró. Ahora sabes cómo me sentí yo, dije. Durante años no lloró, no de verdad. Pero algo dentro de él se quebró, y lo vi romperse. No con rabia, no con venganza, sino con calma, porque al fin dije lo que llevaba años callando. Lo acompañé hasta la puerta. Se volvió, los ojos suplicantes. ¿Podemos arreglar esto? Lo miré directo. No lo sé, respondí, pero ya no me toca a mí intentarlo. Y cerré la puerta con cuidado tras de él, sin rencor, pero con firmeza, porque por primera vez en mi vida no fui yo quien la mantenía abierta. Me tomó 3 días decidir cómo lo iba a hacer. Practiqué la conversación frente al espejo, en el coche, incluso en la fila del supermercado con la mano aferrada a una canasta de naranjas, susurrando frases que apenas podía terminar. Soy tu madre. Hubo un error. Has vivido una vida que no era la tuya, y yo también. Pero nada sonaba bien, porque ¿cómo se lanza una verdad así en la vida de alguien y se espera que sobreviva al impacto? Aún así, tenía que intentarlo. Mateo estaba en la librería como siempre. La luz entraba por las ventanas en haces dorados, suavizando los estantes y esparciendo sombras sobre el suelo de madera. Se sentía como un lugar sagrado, un espacio donde la verdad tenía su sitio. Cuando levantó la vista y sonrió, estuve a punto de dar media vuelta y marcharme, pero no lo hice. Hola, dijo. Llegaste justo a tiempo. Acabamos de recibir una tanda nueva de ediciones raras de poesía. Tragué el nudo en mi garganta. En realidad, dije, yo vine a hablar. Me observó por un momento
como si hubiera notado algo en mi voz. Claro, pasa. Me guió por una puerta lateral hacia una salita diminuta, con una tetera en la barra, un sofá desparejo, una mesa con las esquinas astilladas. Vida real, sin filtros. Nos sentamos. He venido aquí por una razón, comencé, entrelazando las manos con nerviosismo. Lo imaginé, respondió en voz baja. ¿De verdad? ¿No vienes precisamente por los libros? Solté una risita triste. No, es por eso. Entonces saqué el sobre, la carta de Rosaura, los registros de nacimiento, la prueba de ADN, y lo puse todo sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Algo que va a cambiarlo todo. Me miró, esperando. Hace unos 30 años, dije con la voz quebrándose, hubo un error en el hospital. 2 bebés fueron cambiados al nacer. Sus cejas se fruncieron, la confusión le cubrió el rostro como una sombra. Mi hijo, dije, fue entregado a otra familia. Se quedó inmóvil y el de ellos me fue dado a mí. No dijo nada durante un largo momento. Yo lo crié, seguí, lo amé con todo lo que tenía, pero él no me amó de vuelta. No de verdad. Sus ojos buscaron los míos, armando despacio las piezas que yo no decía en voz alta. ¿Tú crees que yo soy? Sé que lo eres. Miró el sobre, lo tomó con las manos temblorosas. Dentro estaban los documentos, la línea de tiempo, la explicación, la carta de Rosaura con su confesión callada. Leyó en silencio. Cada segundo se estiraba como si el tiempo no tuviera fin. Al terminar no me miró de inmediato, solo dejó los papeles sobre la mesa, con los dedos aún en el borde, como si necesitara aferrarse a algo. Es mucho, dijo al fin. Lo sé. ¿Y tú eres Isabel? Sí. Levantó la vista, los ojos vidriosos. No siento nada. Todavía no. No tienes que sentir nada, respondí. No vine a pedirte un lugar en tu vida. Solo quería que lo supieras. Necesitaba que lo supieras. Asintió despacio. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía vivir con el silencio. Porque la verdad merecía respirar. Se recargó hacia atrás, soltando el aire con fuerza. Tengo padres. Me criaron bien. Lo sé. Los amo. Nunca te pediría que no lo hicieras. Nos quedamos en esa salita, rodeados de libros y el olor a papel viejo y té de menta. Y sentí algo que no había sentido en años. Alivio. No alegría, no un cierre, sino la libertad de ya no cargar sola algo tan pesado. Después de un rato se levantó, caminando despacio. No sé qué hacer con esto, dijo con honestidad. Yo tampoco, pero no te odio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso ya es más de lo que esperaba. Él se giró para mirarme de nuevo. No tenías que venir, pero lo hiciste. No sabía cómo no hacerlo, respondí. Él asintió otra vez, una comprensión tranquila instalándose entre los dos. ¿Podemos ir despacio?, preguntó. No quiero convertir esto en algo que no es. No pediría nada diferente. Me regaló una sonrisa tenue, frágil. ¿Quieres quedarte a tomar té? Le devolví la sonrisa. Me encantaría. Esa tarde no volvimos a mencionar los documentos. Hablamos de libros, del clima y de cómo detestaba el sonido de los carillones de viento, pero amaba la lluvia. Y aunque el pasado seguía ahí, intacto y sangrante entre nosotros, algo habíamos empezado. No era una relación, no aún, pero tal vez, solo tal vez, un comienzo. Cuando llegó el otoño, no solo las hojas estaban cambiando. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Recibí el precio completo, más de lo que imaginaba. Santiago y Renata tuvieron que desocupar en 30 días, sin prórrogas, sin renegociaciones. No los desalojé por rencor, lo hice por necesidad.
porque esa casa había sido mi cárcel por demasiado tiempo. Verlos empacar su vida cuidadosamente armada, caja por caja, sabiendo que cada cojín, cada planta, cada adorno de diseñador había sido comprado con tiempo, prestado, fue como ver desmontar el escenario de una obra de teatro. La función había terminado. La ilusión se desvaneció el día que llegó el camión de mudanza. Pasé en coche. No me detuve. Solo observé desde lejos mientras Renata daba órdenes a los cargadores. Sus gafas oscuras ocultando lo que quedaba de su orgullo. Santiago estaba en el jardín, el teléfono pegado al oído, caminando en círculos. Me pregunto si alguna vez pensó que este día llegaría. Me pregunto si sabía que yo sería quien lo traería. Su caída no fue escandalosa. No hubo gritos, ni noticias en la televisión local, pero fue total. Los padres de Renata le retiraron el apoyo económico. Su negocio perdió todos los patrocinios importantes. Su marca, que antes parecía impecable, ahora era tema de susurros en los rincones del pueblo. La mujer que se rió de mí en mi propia cocina ya no podía costear su línea de cuidado facial carísima ni su matcha diario. Santiago intentó conseguir trabajo, cualquier trabajo, pero sin título, sin referencias y sin experiencia reciente, las puertas no se abrían. Se mudó a un departamento pequeño en las afueras del pueblo. Eso lo supe por el abogado. No lo pedí, pero tampoco lo celebré, porque esto no se trataba de venganza. Era cuestión de verdad, de consecuencias. Mientras tanto, mi vida, en silencio y sin prisa, empezaba a tomar otro rumbo. Mateo y yo seguíamos viéndonos, siempre de manera relajada. Un café, charlas sobre libros, artículos compartidos y comentarios, sueltos sobre la vida. Una vez me preguntó sobre mi escritura y le conté que había comenzado a trabajar en unas memorias, que tenía una historia que contar, aunque nunca llegara a publicarla. Él dijo, «Deberías. Historias así importan». Aún no me llamaba mamá y no lo esperaba. Ese no era el punto. Estábamos construyendo algo no por obligación, sino porque queríamos, y eso lo cambiaba todo. Una tarde caminamos juntos por el mercado de productores. Él tomó un frasco de mantequilla de manzana y soltó una risa. Mi mamá solía hacer esto cada otoño. Algo en la forma en que dijo mi mamá no dolió. Se sintió bien, natural, correcto. Porque él tenía una mamá, y yo tenía un hijo que no me vio hasta que ya era demasiado tarde. Algunas noches me quedaba sola con mi té, preguntándome si Santiago dormía en un colchón o en el suelo, si Renata seguía usando sus batas de seda, si al mirarse ahora veían todo lo que antes decidieron ignorar. No los extrañaba. Extrañaba la idea de lo que se suponía que íbamos a hacer. Pero el duelo así es como una sombra. Se desvanece poco a poco. Y en su lugar crece el orgullo, sobre todo cuando aprendes a quererte más de lo que alguna vez deseaste. Su aprobación. Caminé por mi antiguo vecindario una última vez antes de que se cerrara la venta. No para rondarlo, solo para despedirme. Pasé por la escuela donde Santiago estudiaba, el parque donde lo empujaba en los columpios, el súper donde contaba cupones para poder comprarle su cereal favorito. Y solté todo eso porque ya había entregado todo de mí a una familia que nunca devolvió nada. Y ahora le daba a alguien que quizá nunca me diría mamá, pero que aún así me miraba con bondad, con curiosidad, con respeto. A veces no necesitas redención, solo necesitas paz. Y por fin empezaba a sentirla. Fue a principios de noviembre cuando recibí el mensaje de Santiago. Una sola línea. ¿Podemos vernos? Solo una vez. Me quedé mirándolo mucho rato. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi. Semanas de silencio, de una distancia que pesaba más que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. Pero había algo en su tono. No era enojo, ni desesperación, ni siquiera reproche. Sonaba más bien a rendición. Nos vimos en un parque chiquito, al borde del pueblo.
de esos con bancas oxidadas y un caminito que rodea un estanque seco. Escogí ese lugar porque era terreno neutro, sin recuerdos, sin fantasmas. Él ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una banca con las manos entrelazadas entre las rodillas. Alzó la mirada y por un segundo me recordó al muchacho que fue alguna vez, torpe e inseguro, esperando indicaciones. Me senté a su lado con cuidado de no estar muy cerca. Carraspeó. No vine a pedir nada, dijo. Asentí sin decir palabra. Solo quería entender. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre, Manila. El que tenía la carta de Rosaura, los papeles, los resultados de ADN. Se lo entregué en silencio. No lo abrió. Solo lo sostuvo en el regazo como si ya lo hubiera leído 1000 veces. Yo también hice una prueba, dijo. Después de que me dijiste salió igual. Asentí otra vez. Pasé semanas pensando qué hacer. Con eso, siguió. Y no dejaba de pensar, si no soy tu hijo, entonces ¿qué soy? Lo miré de verdad, con calma, y le dije bajito, fuiste mi niño, pero te traté como sé que tú me trataste a mí. Hizo una mueca. No estoy pidiendo perdón, soltó rápido. No lo merezco. No lo mereces, respondí sin rodeos. Pero eso no significa que te odie. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos. Entonces, ¿qué significa? Significa que por fin me quiero más a mí misma que a la idea de ti. El silencio que vino, después pesaba como plomo, bajó la cabeza. Pensé que estaba protegiendo a Renata, apoyándola, pero en realidad solo me estaba escondiendo detrás de ella, ¿verdad? La dejaste reescribir la historia y hasta le diste la pluma. Asintió despacio. Ojalá pudiera deshacerlo. No puedes. Nos quedamos así un rato. 2 personas que compartieron una vida construida sobre una mentira, deshilándola en el aire frío de noviembre. Entonces dijo algo que no esperaba. Espero que él sea bueno contigo. Lo miré sorprendida. Mateo, aclaró, tu hijo. El aliento se me atoró. Es amable, dije, y tierno. Sonrió leve. Supongo que algo de eso viene de ti entonces. Los 2 reímos, cansados, bajito, sin alegría pero sin rencor. No quiero estar en tu vida si te hace daño, dijo por fin. Pero si algún día hay un lugar para mí, aunque sea un rinconcito, no terminó la frase. No hacía falta. Me levanté y miré hacia el estanque. Las hojas flotaban como cenizas sobre el agua. Lo voy a pensar, dije. Asintió. Eso ya es más de lo que esperaba. Al darme la vuelta, puse la mano sobre su hombro, un segundo, y eso fue todo. El momento final, no un cierre, sino comprensión. Y entendí que con eso bastaba, porque ya no necesitaba arreglarlo. No necesitaba que me arreglaran, solo necesitaba ser libre. Y lo fui. De verdad, lo fui. Siempre pensé que la palabra libertad sonaba demasiado grande, demasiado elevada, como algo reservado para discursos o desfiles patrióticos, no como algo que alguien como yo pudiera realmente vivir. Pero esa mañana, cuando giré la llave en en la puerta principal de la librería de Mateo, por fin entendí lo que significaba. Me había llamado la noche anterior, dijo que tenía algo que mostrarme. Su voz sonaba tranquila, pero cargada de algo más, algo que hervía bajo la superficie. Entré y lo vi parado junto a la pared del fondo, donde habían colgado un nuevo letrero de madera encima de un arco. El letrero decía el siguiente capítulo. Sonreí. ¿Y esto qué es? Me entregó una llave de latón. Pequeña, sencilla, brillante. Es una nueva sección que estoy abriendo. Un rincón acogedor para leer, un espacio para café, charlas comunitarias. Quiero que sea más que una tienda. Quiero que se sienta como un lugar al que pertenecer. Giré la llave entre mis dedos. ¿Y quieres que lo abra yo? Me miró. Ahora, serio, quiero que sea tuyo. Me quedé mirándolo.
Siguió hablando con una voz suave. Le diste tu vida entera a alguien. Te trataron como si fueras parte del mobiliario, como un adorno, pero yo te veo. No necesito que me demuestres nada. Ya has hecho suficiente. Sentí las lágrimas subiendo. Parpadeé para contenerlas. No tienes que hacer esto, susurré. Lo sé, dijo, pero quiero hacerlo. Caminé hacia la puerta bajo el letrero y deslicé la llave en la cerradura. Giró sin problema. Dentro, una luz cálida se filtraba por las ventanas altas. Las paredes ya tenían estanterías medio llenas de clásicos y memorias. Una alfombra al centro, un sillón gastado, una mesita con un juego de té. Parecía una habitación sacada de un sueño que había olvidado tener. Me di la vuelta completamente desarmada. Mateo sonrió. Considéralo tuyo, por el tiempo que tú quieras. Caminé hasta el centro del cuarto y me quedé quieta, respirando el aire con aroma a madera nueva, papel y posibilidad. Esa noche me senté en el departamento por última vez, el cuaderno viejo en mi regazo, la última página aún en blanco. Escribí. Fui una mujer que dio hasta desaparecer. Luego me convertí en la mujer que recuperó todo. No con rabia, no con fuego, sino con silencio, con verdad y con la clase de fuerza que jamás vieron venir. Al día siguiente finalicé la donación. Una parte de la venta de la casa fue directamente a una fundación que apoya a mujeres que están comenzando de nuevo, aquellas descartadas, subestimadas como lo fui yo. Me llamaron para darme las gracias. Pero yo no necesitaba agradecimientos, porque cada vez que cruzaba la puerta de esa librería, al pasar a otro capítulo, recordaba quién soy ahora. No la mamá de Santiago, ni la sirvienta de Renata, Isabel, Cordero, mujer, sobreviviente, autora de su propio final. Nunca necesité permiso para volver a empezar. Solo una llave. Y ahora la tenía en la mano. Y esta vez no abría la puerta de alguien más. Abría la mía. ¿Y sabes qué aprendí? Que a veces para encontrar tu lugar en el mundo primero tienes que perderlo todo. Que hay silencios que duelen, pero también hay silencios que curan. Que no se trata solo de sobrevivir a lo que te hicieron, sino de decidir quién serás después de eso. No me convertí en una heroína. No me levanté con el puño en alto ni busqué aplausos. Solo me negué a seguir siendo invisible. Y en ese acto silencioso encontré mi poder. Así que si alguna vez sentiste que diste todo y te dejaron con las manos vacías, si alguna vez fuiste la que cocinó y nadie dijo gracias, la que sostuvo un hogar y ni siquiera tenía un cuarto propio, esta historia es también para ti. Y ahora te pregunto, si tú fueras yo, si hubieras pasado por todo esto, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado callada? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías reclamado lo que era tuyo o simplemente habrías seguido adelante? Déjame tu respuesta, porque tu voz también importa. Porque las mujeres como nosotras merecemos ser escuchadas. Porque a veces para escribir el siguiente capítulo, solo hace falta el valor de cerrar el anterior. Y mientras tanto te dejo en esta pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por mirar hasta el final.